Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte del judaísmo en Radio Sefarad. Hoy nos toca irnos a Berlín para conocer, acercarnos, recordar a Hermann Struck, un artista alemán, retratista, sionista y también maestro y dinamizador de muchas empresas artísticas, un israelí de Haifa hasta el día de su fallecimiento en 1944 y autor de una obra que es en sí toda una galería de retratos de judíos, tanto askenazíes como sefardíes, orientales, occidentales, una innegable profundidad psicológica con un estilo realista, pero que es un estilo que viene después de conocer el impresionismo, y un maestro de muchos, no conocido por todos, y que tuvo un éxito fulgurante en el mundo de la impresión de los años 20, de los años 30, en aquel Berlín sobre el cual se avecinaba el nazismo. Hermann Struck había nacido el 6 de marzo de 1876 en Berlín, en aquel Berlín del Imperio Germánico, el Imperio Alemán, en una familia religiosa, burguesa, de aquel Berlín judío que era muy dado a ser reformista. La familia era una familia antiliberal y bueno, pues tuvo la educación típica de un niño de aquel momento en aquel contexto, y también tuvo sus estudios privados de arte. Después, en 1896, va a pasar a la Escuela Superior Real de Artes Plásticas y empieza a conocer el tema de los grabados. Poco después va a hacer un viaje a Ámsterdam y ahí va a conocer al primer pintor decisivo en su etapa de formación. Es Joseph Israels, un sefardí de Holanda, que va a visitar regularmente, una vez al año, y que va a tener mucha incidencia sobre él. En estos momentos, Joseph Israels era uno de los grandes pintores del momento, y esta es la época en la que Hermann Struck empieza a firmar con un seudónimo que era Chaim Aaron Ben David. El segundo pintor importante que le va a influir es otra estrella del momento, que es Max Liebermann, un impresionista con grandes exposiciones. Tanto de Liebermann como de Israels hemos hablado en Oman. Podéis utilizar nuestro buscador si alguien quiere conocer más a fondo quiénes eran estos pintores que decimos son los que primero influyen en el estilo artístico de Hermann Struck. Luego va a realizar, aparte de estudios y desarrollos teóricos del mundo de la pintura, va a realizar también muchas actividades sionistas, participando en el V Congreso Mundial Judío de 1901 en Basilea. Va a tener contactos con Theodor Herzl, que en 1903 le va a encomendar una misión en viaje de exploración a Eretz Israel, un viaje que empezó en Italia, por Said, Beirut, para acabar en el puerto de Jafo y estar una temporada en Eretz Israel,
haciendo una serie de apuntes y bocetos que va a publicar luego en 1905. De esta época, de 1903, es la época que hace una de sus obras más famosas, que es el retrato del propio Herzl. Un retrato que luego va también a hacer, después de la muerte de Herzl en 1904, va a hacer de memoria o basándose en los propios apuntes que había tomado para el retrato de 1903, lo va a representar en varias ocasiones. En el sexto congreso judío, Herzl firmó copias de su grabado, que fue muy difundido entre todas las keilot judías, entre todas las comunidades del momento. En esta época también es cuando comienza su éxito en el mundo artístico de Berlín. Estamos hablando a partir de 1904 y hasta el 1913, poco antes de la Primera Guerra Mundial, él va a participar del grupo Secesión y va también a participar de las reuniones teóricas para la consolidación en Jerusalén de la Academia de Artes, la Academia de Bellas Artes de Bezalel. Él estaba también dentro del grupo de Boris Satz y de Lilien, de todas estas personas que también hemos hablado en Aumann. Y va a hacer en esta época una serie de libros con una serie de galerías de retratos, y la última va a ser un éxito tremendo. Va a tener 4 ediciones y es un libro de grabados con representaciones del propio Chagall o Picasso. El propio Chagall estudió el tema del grabado en este libro de Hermann Struck. Luego le tocó hacer el servicio militar voluntario desde 1915 con la Guerra Mundial. Primero fue como traductor y censor en Europa del Este. También fue desde 1917 transferido al frente ruso y allí va a enfrentarse cara a cara con, nunca mejor dicho, las caras de la judería rusa, que él va a capturar por completo. Y al final de la guerra va a ser representante del gobierno de Alemania en temas judíos en la Conferencia de París. Este periodo de la Primera Guerra Mundial para él fue un periodo muy fructífero. Creó 400 retratos de lo mejor de su época, retratos donde quedan muy acentuadas los rasgos étnicos. Solamente pintaba los hombros para arriba en la mayoría de los casos, sobre fondos claros, sin paisajes, y con libros de mucho éxito, como por ejemplo La Colonia Rusa de 1915, con obras emblemáticas como El Zapatero de Kovno o El Niño Judío Mendigo. En 1920 se casó con Malka Streisand y en 1922 el matrimonio decidió cerrar ya. Se instala en Haifa, en el número 25 de la calle Arlosorov, pero aunque vive en este retiro mediterráneo, él viaja a Berlín todos los años, mantiene un intenso contacto con los artistas alemanes, y es bastante ajeno al mundo artístico israelí, salvo en contadas ocasiones. No expuso nunca en vida en Israel, ni en solitario, ni en grupo. Y sí es cierto que en 1934 participa en los comités de organización de la renovación de Bezalel por la agencia judía.
Bezalel había sido cerrada en 1929 y él se dedicó a recaudar fondos, a veces de maneras bastante ingenuas, para la creación, para la refundación de Bezalel. No fue profesor nunca de esta institución, como en algunos sitios se dice, sino que enviaba alumnos privados que él tenía a estudiar aquí, y sí fue asesor de la propia institución. La Segunda Guerra Mundial la pasó en Israel y dedicado a sus riñones. Tenía un grave problema nefrítico y en el 1939 había viajado a París para ver si lo podía solucionar y no tuvo ningún éxito el intento. En 1943 entró en estado crítico y el 11 de enero de 1944 morirá, y aunque no tenía muchísimas implicaciones con el mundo artístico israelí, el funeral fue un funeral multitudinario al que asistieron muchísimas autoridades artísticas y políticas. Cerraron Habima en su honor y el 9 de marzo crearon una retrospectiva en el Museo de Arte de Tel Aviv con 60 obras, y posteriormente también se hizo en la prestigiosa y hoy degradada Galería Ben Uri de Londres. Su casa, la casa de Haifa, en la calle Arlosorov, una casa de 3 pisos, hoy es la casa Hermann Struck. Es un museo dedicado a su obra y también a el arte de la impresión. Todavía se puede visitar y es un sitio muy recomendable en Haifa para conocer a este importante retratista, más que nada, aunque también en algunas ocasiones hizo otras cosas, pero sobre todo retratista del rostro de los judíos en el momento de la solidificación del sionismo. Y esto ha sido todo por hoy en Aoman, Historias del Arte y el Judaísmo. Nos encontramos aquí cuando tú quieras con una historia completamente distinta.